Caso particular. Un caso particular. Es decir, lo que tenemos aquí es la aceleración, es la gravedad. Es decir, que lo que tenemos es un movimiento de caída libre, pero ya no un movimiento artístico, sino yo lanzo la pinza o lanzo el bolígrafo, la trayectoria que va a ser. O sea, que aquí la información es, fijaos que estamos en el problema este 2. A mí me están diciendo cómo es A. A es G. Bueno, es un movimiento, fijaos, si yo dijese en vez de ponerlo en G, es un movimiento también, un movimiento uniformemente acelerado. Uniforme acelerado significa que A es constante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habría un caso más sencillo todavía que el uniformemente acelerado, que es un movimiento uniforme. Pensad, entonces, cómo sería el caso todavía aún más sencillo que engloba este, por cierto. Sería el caso de que A es constante e igual a 0. O sea, que digamos, de rebote lo vamos a estudiar también, pero pensad, por favor, cómo sería el movimiento uniforme entre filas. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué tipo de curva sería el movimiento uniforme en tres dimensiones? O sea, la aceleración es 0, movimiento uniforme, 0. Si la aceleración es 0, me están diciendo que no hay cambios ni en el módulo de la velocidad ni en la dirección de la velocidad. Yo sé que la velocidad es tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos. Si no cambia el vector velocidad, no cambia la dirección tangente, solo hay una curva que me cumpla eso, que es una ruta. Entonces no encuentra la dimensión, ¿no? O sea, que yo puedo dibujar una recta en tres dimensiones perfectamente. Claro, que es lo que hacía, que es lo que dice un hombre, ¿para qué te vas a liar y dibujarlo en tres dimensiones? Haz coincidir tus ejes precisamente con esa dirección en el espacio. Toda la razón tienes. ¿De acuerdo? De esa manera solo tendrías una componente distinta de 0 de la velocidad y las otras dos serían 0. Pero si a ti te dicen en el problema que no lo puedes hacer por alguna razón, pues sería una recta en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a esto, o sea, estamos ahora con este, el otro, pensando sobre esto. Movimiento uniformemente acelerado. A constante. Es decir, que necesito primero reducir la velocidad. Yo digo, pues, si A es la derivada de V con respecto a T, esto significa que cambios en el vector de velocidad infinitesimales vienen dados por cambios en el tiempo infinitesimales de esta manera. Esto es cierto, porque esto es lo que me está diciendo la definición de la aceleración. Entonces, cambios finitos. Bueno, ahí ya donde uno empieza a pensar, claro, que en el caso, el nivel es a veces muy malo y a veces la aceleración pues no depende de mí. Y vamos a ver que A es constante, o sea, que no va a haber ningún problema, pero ahí es donde uno tiene que pararse y mirar qué tipo de problema. Fijaos, es ahora el momento. Uno se para y dice, ¿qué tipo de problema, con qué tipo de problema me estoy enfrentando yo? ¿Cómo es la aceleración? ¿Es una aceleración constante? Vale, perfecto. Entonces, las conclusiones que voy a sacar yo ahora son válidas únicamente para ese caso. Que me vais a intentar colar estas ecuaciones para casos que eso no es posible, eso ya lo sé. ¿Que lo vais a hacer? Yo no sé qué vais a hacer. Os estoy avisando que ni se os pase por la imaginación. Lo estoy haciendo ahora mismo, lo mismo que hice la otra. Con poco éxito. ¿De acuerdo? Porque os estoy avisando. Uno, lo primero, tiene que fijarse en leer el enunciado y decir, ¿es un movimiento uniformemente acelerado? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Todas las fórmulas que sabéis de memoria las podéis utilizar. Si no es así, ni se os pase por la imaginación. ¿Está claro? Bueno, con límites de integración, ahora uno dice, bueno, planteo este problema como integrales indefinidas o como definidas,
Yo lo planteo para no liaros, digamos, con los límites de integración que incluyen naturalmente las condiciones iniciales. A mí me dicen cómo es la velocidad en un instante inicial y me preguntan cómo es la velocidad en cualquier instante. Ya veis que estoy utilizando. Claro, estos son tres ecuaciones cartesianas. Una tendría, solo la voy a poner, tendría cómo es para x, y aquí lo que tendría sería t0 hasta t, y tendría v0x, y lo mismo para la componente y para la componente. ¿Está claro? Eso es lo que tendríamos en esta expresión que es vectorial, pero yo lo puedo integrar. Porque yo sé que en este caso la aceleración es constante, o sea que puede salir fuera de la integral. Es decir, que tendríamos este paso solo lo he podido hacer porque el enunciado me dice eso. Claro, esto es muy sencillo. Y esto de aquí de la izquierda, integrarlo, todavía más chupado. Lo mismo, en este caso es lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tenemos en nuestro problema es que v es igual a v sub 0. Si yo sitúo por sencillez, si yo sitúo el origen temporal precisamente donde me dan la condición inicial, es decir, si v sub 0 es igual a 0, por sencillez, entonces tendríamos lo que ya os sabéis de... ¿Vale? Exacto. Pero ahora, esto para las tres componentes. Vx, y... Pero habéis visto cómo he trabajado simplemente en su forma vectorial, es decir, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, si fuese G, lo único que tengo que sustituir aquí es ponerlo ni más ni menos. Siguiente vuelta de torca, ya tengo la velocidad, ahora necesito la posición. Sí. Pero eso no es en una coordenada, ¿no? ¿He situado yo los ejes cartesianos? ¿He dicho algo de cómo están? Ahora viene el problema de decir, si a mí me dan libertad, yo escojo los ejes que más convenientemente me simplifiquen el problema, evidentemente, que es lo que está pidiendo a gritos el problema aquí, que uno de los ejes lo escojas, que tenga la dirección naturalmente de la gravedad, evidentemente. Otra simplificación ya aquí. Fijaos, ¿cómo escojo los ejes? X y Z. Uno dice, bueno, aquí tengo, fijaos, la suma de dos vectores, ¿no? El vector velocidad va a ser la suma de este vector más este otro vector. El vector, digamos, A por T, que es un escalar, va a tener la misma dirección que A. Es decir, que si yo digo aquí G va de esta manera, G por T, evidentemente, tiene la misma dirección, y si T es positivo, pues evidentemente no es positivo. Bien, y V sub 0, V sub 0 pues tendrá una dirección, tendrá tres componentes, ¿no? Es decir, que tengo que sumarle a esto es decir, que este vector que he dibujado ya aquí, que he marcado es el resultado de sumar vectorialmente estos dos. Uno dice, claro, hombre, Miguel, ¿por qué no escoges entonces los ejes cartesianos de tal manera? Has escogido ya uno, que tenga la dirección de G, pero tú todavía puedes escoger la dirección. Gira los otros dos vectores de tal manera que V sub 0 tenga solo componentes según G, según la dirección que he escogido, y según otra dirección en el espacio. Es decir, que una de las componentes sea 0. Evidentemente. Entonces nosotros podemos hacer eso y escoger los ejes, pues como los escogéis normalmente, X e Y, V0
Es decir, que el problema se reduce a un problema de 3 dimensiones en general. Si yo escojo los ejes porque me dejan, no me dicen nada, se reduce un problema a 2 dimensiones. El movimiento va a ser en el plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis visto? Primero escojo uno de los ejes, luego coincidir con la dirección de la aceleración. O sea que esto es más general que para cualquier movimiento uniforme. Y lo otro, pues hago simplemente coincidir el otro eje de tal manera que la velocidad inicial solo tenga componentes en la dirección del eje, de la aceleración y otro más. Vale. Bueno, tal como hemos escogido, yo voy a escoger ahora, utilizamos esos ejes. ¿Entendido? Utilizamos esos ejes, los que acabo de dibujar yo. Ahora ya no son cualesquiera, sino esos ejes. Entonces el movimiento uniformemente acelerado ¿cómo se puede considerar? Es una composición de dos movimientos. Fijaos que tenía, ahora ya utilizando esos ejes, como tenía aquí la expresión, tenía v igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo. Es decir, que tendré vx, v0x. La aceleración, he dicho que, bueno, vamos a poner si queréis que haya. Simplemente va a ser menos g, por el vector unitario k, perdón, k. Eso lo que hay a lo largo de la dirección de g. Entonces tendremos aquí. A ver. Fijaos, estoy con la componente vx igual a v0x y qué más. ¿Cuál es el eje de la gravedad? ¿El I o El I. Estoy cogiendo más 0 de aceleración? Exacto. O sea, nada más. Ahí yo estaba esperando ahí con el garrote a ver quién me decía algo más. Es decir, que es un movimiento uniforme. Es uniforme según el eje. Claro, y según el eje Y tendremos v0i menos g, es decir, un movimiento uniformemente acelerado. Según. ¿Está claro? Cambia entonces la componente, muy importante, cambia la componente de la velocidad. Bien. Yo lanzo la tiza en el aire. ¿Cómo es? Lanzo una tiza en el aire. En el punto más alto de la trayectoria, ¿de acuerdo cómo es la velocidad, la componente horizontal de la velocidad? Igual la componente con la cual había avanzado yo, la misma componente horizontal. Componente horizontal no cambia. Cuidado con el 0S. Esa es la pregunta trampa de siempre. El punto más alto de la trayectoria, la velocidad es que si es 0 es cuidado. En general, ¿no? Bien. Ahora pasamos a analizar, a intentar hallar cómo es la posición. Ya tenemos una pareja. Tenemos que volver a integrar para hallar la posición. Por definición, tenemos que es la derivada, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, que tendremos esta relación entre los cambios en la posición, infinitesimales, cambios finitos, integramos
¿Cuáles son los límites de integración? T sub 0t entre R sub 0. Pero cuidado, aquí teníamos una expresión en general que era V elevado a sub 0, una apreciación por el tipo. Luego pongo con los ejes que hemos escogido. Ahora lo estoy poniendo en general. Es decir, que esto lo tengo. ¿Puede salir esto fuera del integral? Depende del tiempo. Por lo tanto, no puede salir fuera del integral. R, sustituyo. Entre T sub 0 y un tipo. Ahora, ¿cuál es esta integral? Bueno, primero esta. Esto es R menos R. Y esto, ¿qué tendremos aquí? V sub 0 por tenemos T sub 0 más un medio de la aceleración por el tiempo que da. Esto es una. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre si escogemos los ejes como hemos dicho anteriormente? Y tomamos ya la aceleración como la aceleración de la gravedad. ¿Qué tendríamos? Vamos, que ya solamente tendríamos la componente X y la componente. Estamos en el plano X. ¿Qué tendríamos? X y escogemos T sub 0, por ponerlo sencillo, igual a 0. X igual a X sub 0 más V sub 0X por el tiempo, más algo más. Igual a I sub 0 más V sub 0 por el tiempo, en este caso aquí tenemos ¿de acuerdo? Bueno, esta es, claro, la forma paramétrica de la trayectoria. Ya sabéis todos que es una parábola, pero vamos a ver si es una parábola. En fin, ahora lo que quiero es no la forma paramétrica, sino simplemente la función que me da en el plano X, que me da esa trayectoria. ¿Qué voy a hacer? Pues eliminar el tiempo, simplemente cojo el tiempo aquí, T igual a X menos X sub 0, y V sub 0X, y este tiempo lo meto aquí y lo meto ahí. Entonces tendremos I igual a I sub 0 más V sub 0I por X menos X sub 0 menos un medio de G por el tiempo al cuadrado, que es X menos X sub 0 dividido por V sub 0X. ¿Entendido? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una parábola. Fijaos que tenemos hasta X cuadrado. Si yo, por simplicidad, ahora todavía simplifico un poco más, porque no he gastado una vara en el sentido de que la posición inicial estoy poniendo x0 y 0. Sí, ya he hecho z0 igual a 0, pero x0 y 0, ¿qué pasa si escojo el origen precisamente que coincida la posición inicial con el origen de coordenadas? Pues una expresión todavía más sencilla. Si el 0 es igual a 0, entonces tendremos aquí para x, tenemos x sub 0 que da igual a 0, v sub 0 y teníamos igual a y sub 0 y luego teníamos v sub 0 y aquí teníamos x y y sub x menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, que es x v sub 0x. ¿Y puedes multiplicar la velocidad sub 0 de i por un medio de
escucho. ¿Puedes multiplicar la velocidad de crucero del eje Y entre la velocidad de crucero del eje X? Aquí la tengo. Claro, y aquí ahora voy a decir, bueno, si yo lo pongo en función de qué, de cómo es el módulo de la velocidad artificial y el ángulo con respecto a la horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo aquí, este es el eje Y, este es el eje X, este es el vector de velocidad inicial, este es el ángulo θ, con respecto a la horizontal, evidentemente V0x va a ser igual a V0 por coseno de θ, y V0y es igual a V0 seno de θ, de tal manera que entonces esta expresión me queda como, fijaos, que me queda la tangente de θ por x menos un medio, aquí ya no me tengo que poner V0 el módulo, fijaos que no pongo signo de vector, V0 al cuadrado, coseno por delante de θ. ¿De acuerdo? Y ahora vienen problemas. ¿Alguna duda? ¿Puedes recordar lo que ya sabías? Esto sí te lo recordaba. Pero qué curioso que los problemas... Sí. Para calcular el ángulo en dicho punto en un espacio, por ejemplo, en un tiempo tal, se haría para hacer el ángulo de la velocidad con el tiempo O sea, ¿cómo cambia el ángulo? ¿Cómo lo harías? Haciendo el producto escalar. Fíjate que lo que tienes aquí es x y tendríamos una trayectoria de este tipo. Entonces vuestro Antonio me está comentando, oye, claro, la velocidad, este ángulo va cambiando con respecto a la horizontal, va cambiando. Aquí es en el punto más alto de la trayectoria es 0, luego va hacia abajo. Claro, como veis, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y ahora uno diría, ¿y cómo es? Si a mí me dicen para un tiempo determinado, ¿cómo es ese ángulo? ¿Cómo lo calcularía? Hay varias formas. Simplemente coges y dices, ¿cómo es la velocidad? Pues esta velocidad tienes ahí v, sustituye simplemente. Vx y vi, allá divides. ¿No? Tenemos v dividido por vx, haces el arco tangente y liquidado el problema. ¿No? Bien, y ahora vienen los problemas típicos. 1. Si lanzamos esto sobre el suelo horizontal, cuidado que mañana lo vamos a hacer bonito y además con el rozamiento general. Lo vais a hacer. A mí me pasa. Porque lo vamos a divertir un poco más allá. No solo dibujar la parábola, que sería está más conocido. Yo os diré cómo quiero el rozamiento con el suelo. Bien. O sea, que para hacer eso hay que entender lo que se hace en este caso más sencillo. Pero estaba con los problemas típicos. Los problemas típicos es con qué ángulo tengo. Yo puedo lanzar la piedra con una velocidad, el módulo, una velocidad determinada. ¿Con qué ángulo tengo que lanzarlo para lograr un alcance mayor? 40, ¿no? Pero es, o sea, lo del alcance máximo, cuidado, sobre el suelo horizontal, porque ese problema Miguel lo cambia siempre. Y cambia el suelo y ya no deja de ser horizontal. Entonces, entended, porque os voy a plantear el problema, como queráis, o sea, os estoy avisando. ¿Cómo se hace sobre el suelo horizontal el problema alcance máximo? Si uno entiende cómo se hace sobre un suelo horizontal, pues luego puede cambiarlo y cambiar el suelo. Por ejemplo, problema del título y de cualquier libro de este nivel que se precie, el archiconocido de lanzar la pelota en un escalón.
lo lanzo horizontalmente, por ejemplo, el problema, vamos, como es, ¿en qué escalón golpea? Bueno, esto que acabo de decir tiene relación los dos directa. Lo que pasa es que en el primer caso lo que estoy diciendo es además con qué ángulo lo tengo que lanzar para que alcance un escalón, la mayor distancia sobre los escalones. ¿Entendido? Hay que entender el más sencillo para poder hacer un poco el más complicado. O sea, variantes de estas hay muchas. V sub 0 cuadrado. Bueno, ahí tenemos mi parámetro. Esta ya no es la forma paramétrica, veis que esto aquí no me aparece el parámetro. Bien. Suelo horizontal. ¿Cómo hallo yo dónde golpea en un suelo horizontal? Ese problema geométrico es cuáles son los puntos de corte. Fijaos, cuáles son los, y ahí es donde ya la primera, a ver, lo estoy diciendo y os estoy llamando la atención. Para hacer el otro es repetir lo que estoy diciendo ahora mismo. Es el problema geométrico es hallar los puntos de corte entre una parábola y una recta. ¿Cuál es la recta? Una recta horizontal. Si la recta es inclinada, el problema sigue siendo el mismo. Evidentemente, bueno, en general, va a haber dos puntos de corte, puede que no se corten, puede que haya solo uno, esos son casos particulares, pero en general uno está pensando que va a ser dos puntos de corte. ¿De acuerdo? Claro, el inicial desde donde lo lanzamos. Tenemos aquí esto, ¿no? X, y lo lanzo desde el origen, ¿no? Uno de los puntos, evidentemente, va a ser correctamente ese. El otro es el que me interesa a mí. Claro, ¿cómo es la recta? O sea, puntos de corte entre la parábola y el eje. ¿Cómo es la ecuación de esa recta? Igual a 0. O sea, que ahora pensad otra variante más. Tenemos ahí a Manolo Martínez, que ya le han dado la medalla de bronce, porque se había dejado de ir estos días, ¿no? ¿No ha sido así? Sí, claro, en las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas de Atenas, sí, 2004. Y se han pillado, ¿no? Metiéndose filetones también de esos que casualidad ponían de eso. Bueno, entonces, bueno, ahora tenemos a Manolo Martínez. Y por esto también me gusta el ciclismo, más que el lanzar pesas. Cuando he dejado caer eso, digo, ¿para qué lo habrás hecho muy bien? Bueno, lo he dicho porque realmente todos estamos pensando en esa persona, él dice que es inocente, pero digamos, el proceso ha llegado a tal punto que han dicho que se ha demostrado por las dos pruebas que había ahí clenbuterol. Digamos, que lo han metido en el filete y no ha sido culpable. Eso es, desde luego, lo tenía en contacto, no lo siento. Vamos a ver. Entonces tenemos igual a 0. Manolo Martínez, ¿cómo sería si yo le cambio y digo 1,85 m? El problema, pues simplemente, si digo lo lanza desde el origen, evidentemente el suelo lo tiene 1,85 m por delante. Es decir, que la recta sería esta. ¿Está claro? Pero el problema, o sea, la forma de actuar es exactamente la misma, no tiene mayor... ¿Sería más bien? No, si estoy poniendo el origen desde donde lanza. Si estoy poniendo el origen desde donde lanza aquí, o sea, que el brazo lo tiene aquí. Entonces el suelo lo tienes por debajo. Bien, estamos en este caso. Tendríamos ahora 0, tangente de θ por x, menos 1 medio de g, v0 cuadrado, coseno de θ, x cuadrado. Es decir, sacamos factor común x por
tangente de θ menos 1 medio de v0 cuadrado coseno cuadrado de θ, x igual a 0, dos soluciones, x igual a 0, evidente. Y ahora la x que a mí me interesa es que todo esto se haga. Bueno, vamos a ver. En fin, tenemos el caso que tangente de θ sea igual a 1 medio, habíamos dicho, de c v0 cuadrado coseno cuadrado de θ, ¿no? Por x. Y que tenemos aquí x, pasamos dos veces del tangente de θ. ¿Podemos simplificar un poco? Sí. Vamos a ponerlo, esto, tenemos el seno dividido por el coseno, seno de θ, dividido por coseno de θ, v0 cuadrado, coseno cuadrado de θ, dividido por g. Es decir, que tenemos aquí un coseno y un coseno, es decir, que tenemos que x, el alcance va a ser 2, seno de θ, coseno de θ, v0 cuadrado, dividido por g, dividido por g. ¿De acuerdo? ¿Y esto? Rápido, sin duda. Se puede simplificar rápidamente. 2 seno de θ coseno de θ es lo mismo que seno de 2θ. Fijaos que lo dije antes, coseno de A más B, seno de A más B. Sí, es cuando yo me río. Pues no me río. Eso es lo mismo para cantar, no para digamos lo más que me digan los alumnos, sino más bien para llorar. Ese es el asunto. Tenemos todo esto. Y ahora uno dice alcance máximo. Fijaos que V0 viene dado, es el módulo de la velocidad, eso no lo puedo cambiar, estoy aquí en la figura. Lo único que puedo es cambiar seno de θ. ¿Cuándo seno de 2θ es máximo? Uno dice cuando el seno es máximo será 1, cuando todo el ángulo es 90 grados, ¿no? Por lo tanto, pero tengo 2θ, es decir, cuidado, esto lo he hecho así cualitativamente, pero si uno no quiere romperse la cabeza de decir, bueno, eso de cómo se, si me pone uno el automático, ¿cómo haya el alcance máximo? Fijaos, es un problema de máximos, mínimos, puntos de inflexión. Aquí lo que tengo es una función x que depende del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Depende del ángulo. Entonces, ¿cómo hallaría yo los máximos, mínimos y puntos de inflexión de este problema? Hago la derivada, lo igualo a 0 y resuelvo este problema. Qué casualidad que si uno hace eso, esto solo horizontal, no lo resuelve este problema. Pero hay otros problemas y curioso, a lo mejor en el problema del suelo inclinado uno no lo ve. Es decir, que sobre un suelo inclinado, una ladera. Ahora, eso probablemente habréis jugado, no sé si uno va a la montaña y pues voy a tirar piedras, a ver si hay alguien debajo, sobre todo con y quiero alcanzar, ¿no?, el campeonato, a ver quién me da más. Pues en ese caso, no sé si os habéis dado cuenta de que el ángulo con el cual le estáis lanzando la piedra no es 45 grados, sino que es un poco más. ¿Ah? Depende de cómo sea la inclinación. Yo estoy suponiendo la aproximación es una ladera plana, ¿de acuerdo? No, pero bueno, podría dar la función de la ladera y sería el mismo problema. ¿Entendido? Entonces, pensad si yo digo ahora, la ladera es... Si yo digo que el problema es, estoy aquí arriba,
tengo esta es mi montaña. Yo puedo lanzar la piedra siempre con la misma velocidad, el módulo es el mismo. ¿Con qué ángulo? Tengo que lanzarlo con respecto a la horizontal, no podría ser con respecto a la ladera, ¿no? Con respecto a la horizontal. ¿Con qué ángulo para que el alcance sea máximo? Ya sabemos que la trayectoria va a ser parabólica, sabiendo naturalmente cuál es el dato que tengo que dar. La inclinación de la ladera, un ángulo que con respecto a la vertical, con respecto a la horizontal, pues por ejemplo, digo, esto es algo. ¿De acuerdo? Entonces, hallar. ¿Está claro? ¿Perdón? Ah, lo del FIS. El problema lo planteo yo, lo pensáis. Esa es una cosa con las que uno se plantea y decir, tiene que ser, vamos a ver, tiene que ser 90 grados. A ver si hay la mentalidad de, digamos, de pensar físicamente. ¿No? Antonio, has dicho, perdona, repite, que tiene que ser la suma de θ más alfa 90 grados, ¿no? ¿Qué pensáis? Claro, porque es un dato. Estoy diciendo V0, G son datos y alfa es un dato. O sea que el resultado θ, para el cual el alcance es máximo, os voy a dar una pequeña ayuda. No, hay algunos que no se lo ven. Suponiendo que llegasen a eso, no sé por qué no va a ser así. Uno diría, el problema es, claro, primero hallar la ecuación de la recta. O sea, ese es el primer problema. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Mi primera ayuda. Poned, yo recomendaría el, ¿no? Y X horizontal. Bueno, creo que es fácil, ¿no? Una recta que pasa por el otro. No hay mucha dificultad. Sería una cosa de 45. Para ti. Acaba de pensar como hay que pensar. Antonio ha dicho, oye, a lo mejor hay una regla, está muy bien. ¿Habrá alguna regla que es θ más alfa? O sea, el alcance máximo tiene que ser de tal manera que θ más alfa me dé 90 grados, eso es lo que entiendo. Yo estaba ahí esperando a ver si piensa alguno físicamente decir, bueno, yo hago el caso límite. En el caso límite sí lo sé, porque lo acabamos de discutir, ¿no? Que son 45 grados, pero en ese caso alfa es 0. Vuestro compañero se ha dado cuenta de que no. La respuesta es, no van a ser 90 grados. ¿No veis? No tiene mucho. La banda de los muy bien, muy bien. Para primero, listo. O sea, no se necesita nada más que la cabeza para llegar a conclusiones. Sí, que Sergio, bueno, díselo tú, Sergio, para eso. Pues, a ver, tú si piensas en el de antes, si tienes una ladera justo que te quede en la perpendicular, casi horizontal, pero sin llegar a ser horizontal, antes decimos que es el 45 grados la zona cero. Entonces, si vas más o menos la de 45, no te vas a sumar nunca 90. Muy bien. 0 más 45 no son 90. En el caso, puedes hacerlo, incluso decir, cuando es 0, porque hayas tenido miedo de decir justo 0, sin miedo. Cuando es 0, entonces tenemos alfa más θ 45, alfa es 0. Vale, pero a lo mejor llegáis a alguna regla bonita. Entonces se os da a esa ley, descubrís una ley nueva y se da vuestro nombre, para hacer la cinemática. Bien, pero estaba antes, no, lo digo en serio, no, eso no ha sido de burla, no lo he dicho en mi momento. Creo que a lo mejor lo habéis entendido alguno, no ha sido por estaba intentando ayudaros. La primera dificultad es la ecuación de la recta. O sea, es dificultad matemática, no hay ninguna. Es de ir paso a paso. La ecuación de la recta, perfecto. Y luego decir, claro, aquí el alcance máximo tendría que ver cuál es la distancia entre el punto, ¿no? Ver, hacer otra vez los puntos de corte, hallarlos, hallar naturalmente esto y decir, bueno, pues entonces tengo que ver cuál es la distancia, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, eso sería la distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ver. Sí.
Y no podríamos trasladar la pendiente, trasladarla al eje horizontal y también trasladar el ángulo. Este problema que he puesto en exámenes acaba David, de darnos uno de los errores típicos quiero decir con que se repiten más de una vez, que está mal. Digo, un error está mal, que es girar los ejes, si lo he entendido bien, a ver si he entendido bien el error tuyo, que es, por eso digo que es típico, si lo he entendido mal me lo dices y no hay ningún problema. Dice, hombre, pues entonces, ¿por qué no simplifico un poco el problema? Si tengo la ladera así, ¿no? Escojo uno de los ejes, este sería el eje X y este el eje Y. ¿Es ese lo que te estabas proponiendo? Ya, pero sí, lo puedes hacer. Tú los ejes los puedes poner en un momento. Tú los ejes los puedes poner como te dé la gana. Pero ahora las ecuaciones, ¿cómo serían las ecuaciones para X y para Y? Cuidado, porque ahí el error es, claro, ahora tienes una componente Gx y una componente G. Vale. Y el movimiento es uniformemente acelerado tanto en X como en Y. Es decir, que lo mido por los servicios. O sea, que tú crees que te simplifica, pero te mete ahí la complejidad en que X lo tienes que considerar también, ¿no? X igual a X sub 0 más V sub 0X por el tiempo, más un medio de Gx por el tiempo al cuadrado. Ahí ya deja de ser cero. Y ese es el error porque digo que es un error típico, porque me giran los ejes, pero me vuelven a poner las mismas ecuaciones. A veces es ahí donde uno se da cuenta de que no las cosas no están así. O sea, que uno no puede hacer lo que le dé la gana. Alguna otra cuestión, pero la pregunta está bien. Lo he hecho justo a tiempo, porque eso me lo hacen el día que le pongo este problema, y claro, ahí es cuando ya la ayuda que le pongo eso. Me consta que no lo habrán entendido unos cuantos. Bien, pero estaba hablando todavía para ayudaros más. Digo, la distancia, porque aquí uno diría, lo que tengo que ver es la distancia D, si lo llamo D. D es la raíz cuadrada, ¿no? Digo, si esto es X y esto es Y, será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, siendo X y las coordenadas de ese punto donde golpee. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario, y uno diría, esto va a depender del ángulo. Obviamente que depende del ángulo. Va a depender X del ángulo e Y del ángulo. ¿Se ha entendido? Claro, y el problema, y está todo bien. Uno diría, pues derivo de con respecto a θ, lo igual a 0, y está bien, está perfecto. Pero ahora viene el momento de pensar un poco como con las matemáticas, es decir, ¿y no lo puedo hacer un poco más sencillo? Sí, fijaos, que para que la distancia sea máxima, me da igual ver si la altura es máxima o si X es máxima, cualquiera de las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pensad. Es decir, que puedo simplificarlo en el sentido de fijarme solamente en X, o sale lo mismo si lo hago con respecto a. Es decir, que si hacéis esto, esto y esto, os va a dar el mismo resultado. Es más, os va a dar el mismo resultado si encima escogéis X cuadrado en vez de X. Y ahora algunos se preguntarán, ¿por qué X cuadrado? Bueno, pues a lo mejor si piensa en el problema, se da cuenta en ese momento por qué maximizar X, o sea, maximizar D, es lo mismo que maximizar X o maximizar Y, y lo mismo que maximizar X cuadrado o X cuadrado. Es decir, que es lo mismo. Alguno, a lo mejor si digáis, se da cuenta de que hacer esa derivada es más fácil que hacer cualquiera de las anteriores. ¿No tenéis una pregunta? ¿Listo? Bien, y ahora viene lo de los payasos. Vamos a ver. Así va, el problema con eso. Bueno, problema también del triple y similares. Voy a cerrar esto. Entonces nos dicen lo siguiente, nos dicen dos payasos A y B
realizando una actuación de circo de tal manera que es lanzado con un camión con una velocidad de 200 por segundo, un ángulo de tiro tal. Y en ese mismo instante B se deja caer desde una plataforma en el mismo instante. Alejada horizontalmente 8 metros a una altura de 16 metros sobre el suelo, y nos dicen determinar el instante en el que nos piden determinar el instante en el que los dos payasos se encuentran más próximos uno del otro y la posición de cada uno de ellos en ese momento máximo. Masivamente, vamos, cuando lo puse en mi examen, no sé si, 1 o 2. Iban un poco encaminados. Curiosos, porque es un problema. Claro, pregunto las cosas del tiro, en caso de que pregunte algo del tiro parabólico en algún momento, evidentemente no va a ser lo que os han preguntado hasta ahora, sino cosas como lo que estoy haciendo. Hombre, si alguien estaba pensando antes de liquidar os comenté del escalón, ¿no? Nadie me ha preguntado del escalón y por qué es justo lo del... No me preguntáis, no contesto. ¿Por qué dice en ese momento es el mismo problema que el de la ladera plana? Bueno, pensadlo. Hay una versión que puse una vez que es el del fútbol para los futbolistas, antes de que se me olvide. Pues tengo aquí depende de las facciones que tengamos por aquí, que si el Maradona, que si el Messi, que si el Ronaldo o que si el, ¿cómo se llama este? El del Atleti, al Falcao. Pues lo tenemos por aquí. Pero es más maleta que nada, nos dicen todos los datos. O sea, que aquí estoy haciendo una descripción del problema. Tengo aquí la portería y aquí tengo al portero, pero realmente son maletas como ellos son. Y lanza, pues por ejemplo, una falta, ¿no? Aquí tengo la barrera, y la lanza por encima. Y detrás os tengo a vosotros todos locos por coger el balón. Y manga, como recuerdo. Ya veis que vuelvo a poner lo de los escalones. Hay todos los datos donde se encuentra la grada, la altura, ¿no? De cada uno de los asientos, la profundidad. Todos esos datos nos dan. Y la pregunta es, ¿quién se queda con el balón? Es decir, ¿en qué grada golpea? Contándolas, pues, por ejemplo, aquí. Porque hay que tener cuidado, si uno cuenta esta a 1, hay que decirlo claramente. ¿Cuál considera uno la grada 1 y cuál la... ¿Entendéis? O sea, que en el dibujo 1, este problema es el mismo problema, es exactamente el mismo problema que la gente. Sí, hombre, dibujo chapucero, todo lo mismo. Bueno, con esto me estaba acordando que lo había olvidado el del fútbol. Es el mismo. Estábamos... ¿Cuál era el problema? El payaso. Es decir, que lo que tenemos es aquí el cañón, ¿no? Y aquí tengo al otro payaso y se deja caer. Bueno, dije que masivamente se fallaba. Todo el mundo decía, ¿se cortan las trayectorias? Se cortan las trayectorias. Entonces decía, se cortan las trayectorias, por lo tanto, esa primera versión del error. Por lo tanto, se toca. Distancia mínima, aquí buscas el tiempo, buscas, ¿no? Punto de corte, distancia mínima, 0, liquidar. Mal. Segunda versión. Bueno, sí, se cortan las trayectorias, pero no se tocan, porque el tiempo justo uno calcula un poco más refinado, el tiempo que tarda en alcanzar la posición esa vertical del segundo payaso, coge ese tiempo, lo mete para el segundo payaso y ve cuánto ha caído y dice, no ha llegado todo el tiempo. Pero bueno, la distancia mínima corresponde a esa situación. Mal. Simplemente hay que pensar y decir cuál es la máximo, mínimo y punto de difusión. A mí me están diciendo cuál es la distancia mínima. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo tengo aquí las coordenadas x1 y x2 y 2, ¿cuál es la distancia entre los dos para un instante de tiempo? Esto será x2 menos x1 y esto será y2 menos y1. Por lo tanto, la distancia
el cuadrado de esta distancia, ¿no? Será x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Maximizar o minimizar esto, el cuadrado es lo mismo que la raíz cuadrada, por lo tanto siempre es más fácil que no meterle aquí una raíz cuadrada a todo esto. Y esa ecuación también te sirve por si no ha sido en el tiempo x2 menos x1, sino x2 menos el tiempo lejos. No sé si me he explicado. Tú tienes una función que depende del tiempo, distancia entre los dos cuerpos, porque esto depende del tiempo, depende del tiempo, depende del tiempo, depende del tiempo. Por lo tanto, la distancia entre los dos cuerpos es una función de tiempo. Allá cuál es la situación para la cual la distancia es mínima, es tan chupado como darse cuenta de esto y derivar o igualar a cero. Entonces, ¿qué sencillo? Ve, lo que buscas es la distancia mínima. Tú tienes ahí una función. Ahí estoy poniendo la condición de tienes una función que depende de un parámetro. Para qué valores de ese parámetro, esa función es máximo, tiene su valor máximo, su valor mínimo o un punto de inclusión. Tú derivas la función, la igualas a cero, tienes una ecuación y te dará, pues, espero que los varios puntos, pues, si hay, si existen, si no existen, ¿no? Pensadlo. Lo tenéis ahí, además, ya no se ha pasado el tiempo. Tenéis el archivo, si no me equivoco, o si no lo tengo. Un segundo. Ahora